Bueno, aquí me tenéis de nuevo en una nueva pregunta, que esta vez va a ser la 27. Me salto la anterior, la 26, porque mirándola y mirándola he pensado, menudo rollo vas a contarles, con lo cual vamos a ahorrarnos el esfuerzo por mi parte y sobre todo por la vuestra en aguantarme con algo que me parece un poquito complicado. La 27, Lola ya sabéis que está empeñada en hacer preguntas un poquito complicadas, ¿no? Una de ellas, la 27, es ¿por qué debería organizar uno o varios grupos de psicoterapia? ¿No? Se me ocurre que una de las razones podría ser de tipo económico. ¿Qué me dices al respecto? Claro, joder, Lola, un poquito de compasión, porque es que hace preguntas que algunas personas seguro que lo entienden, pero otras posiblemente no. Y entonces, es claro, moverse un poquito en este terreno resbaladizo. Fijaros que el trabajo en grupo requiere muchas veces no solo la hora y media de trabajo, sino luego se precisa un tiempo de limpieza de quirófano, que este no se suele contabilizar. Claro, cuando las estructuras hospitalarias, las estructuras de las aseguradoras, por ejemplo, ¿no?, consideran el trabajo grupal, lo consideran básicamente con un aspecto crematístico. Dicen, bueno, pues si podemos atender a 12 pacientes en una misma unidad de tiempo, una hora y media, hora y cuarto, o una hora, mejor, ¿no? Porque ven el efecto ese, el efecto económico. Pero es que la cosa no va así. Entonces, claro, cuando le dices a una aseguradora, le dice, mire usted, ¿cuánto me paga por una hora de grupo? Dice, oiga, usted, esa cantidad. Y dices, entonces, ¿para qué voy a hacer un grupo? ¿Para qué voy a trabajar con tantas personas para recibir unos céntimos que no sirven ni para tomarme prácticamente un café? Eso no. Lo mismo sucede en las estructuras asistenciales, ¿no? Se suele entender el trabajo grupal como un trabajo más que se contabiliza como otro cualquiera, y las cosas no van tan así como entiendo que nos gustaría. Hombre, pues hacer, hagamos grupos grandes, grupos de 200, 300 personas y, hombre, desde luego esto rentable es, porque me va a pagar la misma que si yo trabajo con una persona y no, eso yo no iría tanto por la cuestión económica, cuando por otros aspectos que me parecen bastante más complicados y que no deja de ser un berenjenal, ¿no? Ya sabéis que no estoy muy de acuerdo con lo que dicen los colegios profesionales, con lo que dicen las aseguradoras y muchas veces con lo que dicen los propios servicios asistenciales que nos ven, bueno, pues si esta persona puede trabajar con 10, ¿por qué va a trabajar con una? Sin más, ¿no? Con lo cual hay una cierta devaluación del profesional y del trabajo de conducción, porque conducir un grupo no es estar ahí como una mosca en la pared y que la gente haga lo que le dé la gana. No. Hay una cierta devaluación del trabajo psíquico. Hay quienes consideran, bueno, con compañeros de profesión, que para ellos ser psicólogo es dar instrucciones de lo que tiene que hacer el otro. Bueno, es una forma de pensarlo, o de estimular determinadas áreas que consideran que igual no están desarrolladas. Pero otros pensamos que lo que hay que hacer es ayudar a sacar el tapón que muchas veces no permite que uno se desarrolle como le gustaría o poderse desarrollar, ¿no? Y ese tapón no es tanto de aspectos de las circunstancias que a uno le rodean, cuanto que son aspectos más personales que uno no ha sabido encauzar o reencauzar, ¿no? Un tal Daes comenta que hablando de la cuestión de crematística, que Winnicke y Weiner, dos autores que publicaron en el año 1986, han mostrado que aunque los honorarios típicos que se cobran por psicoterapia de grupo han aumentado de manera sustancial en los años recientes, las cuotas aún están significativamente por debajo de aquellas calculadas para la terapia individual. Es decir, que se sigue primando, o se seguía primando, y yo creo que se sigue primando todavía hoy, el trabajo individual como el príncipe de toda la historia. Creo que eso habría que revisarlo bastante, pero bueno, hay maneras de pensar, hay muchas formas de pensar. Vinogradov y Yalom, en el año 1996, dijeron que aunque la psicoterapia de grupo es más rentable,
Sus ventajas van más allá de las simples consideraciones económicas. Es una forma de tratamiento que utiliza propiedades terapéuticas que no comparten otras psicoterapias, ya que se apoya, entre otras cosas, en el escenario grupal. Bueno, pensar con que es una forma de tratamiento que utiliza propiedades que no comparten otros escenarios, me parece que es interesante, ¿no? Porque el escenario grupal alude a la creación. Fijaros que es la creación de un espacio compartido en el que se habla de uno mismo, de cómo se ve uno a sí mismo y cómo ve a los demás, y de cómo le ven, y sostener y entender la forma de ver de los otros que tienen los otros de uno, ¿no? Hay quienes incluso lo ven como un espacio en el que intentar otras formas de funcionar o de relacionarse o de ver el mundo y de verse a sí mismos. Bueno, son espacios en los cuales uno, más allá de sus propias habilidades o de sus propias torpezas, hace lo que puede con los demás. Entonces, aprender qué es lo que sucede ahí, a mí me parece que es muy, muy importante. Hay elementos que tienen que ver con la propia combinación de personas que se encuentran en un espacio para hablar, para discutir. ¿Y de qué hablan? Hombre, en principio, una psicoterapia de grupo, desde el punto de vista del cual yo hablo, se habla de cualquier cosa. Tanto da que se hable de fútbol como se hable del trauma X de una persona. Tanto da. Y me diréis, hombre, pues no se va a hablar de fútbol. ¿Y por qué no? La propuesta de Freud de la libre asociación de un paciente es que un paciente va al diván y ahí habla de lo que le dé la gana. Se pone a asociar libremente en función de lo que le apetece. No hay un guión. Y es a partir de ese material que sale espontáneamente cómo el profesional puede ayudarle al otro a entender algo más allá de lo que va diciendo. Rutan y Stone son dos autores que en el año 2001, aludiendo a un trabajo de Slater, señalan que un principio central de la psicoterapia dinámica de grupo es la noción de que las personas, a través de las interacciones, recrean su situación social, por lo que el grupo se convierte en un microcosmos de sus vidas cotidianas. Eso es interesante, porque ciertamente cuando estamos en un grupo, cualquier tipo de grupo, ahí se crea una atmósfera diferente a la individual, a la que tiene cada uno en su casa. Cuando uno va a un grupo, el grupo, de forma involuntaria, de forma totalmente inconsciente, recrea un estilo de dinámica proveniente de los aprendizajes de cada uno de ellos, de las experiencias de cada uno de ellos. Eso es lo que da carácter importante. No es tanto venir a hablar de mi problema, sino qué es lo que sucede entre las personas, ¿no? Dentro de esta línea, alguien que fue muy influyente en mí, en los primeros compases formativos y como profesional y como psicólogo, fue Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell le apreció un montón. No he vuelto a saber de él, pero la verdad es que para mí fue una persona fundante en muchos aspectos de mi manera de pensar y de mi manera de actuar, ¿no? Dice, el grupo reproduce, como no puede dejar de hacerlo, las características del contexto socioeconómico en el cual uno está. Y me diréis, ¿pero un grupo de psicoterapia cómo va a reproducir las características del contexto socioeconómico? Bueno, es que es así. Ahí, cuando uno trabaja, se va comprobando este planteamiento, porque va más allá de los pilares. Pacho O'Donnell fue un pilar para mí realmente. Dice, ser psicoterapeuta grupal supone tener una conducta plástica, abierta, activa, no solo ante los miembros del grupo, sino y esencialmente ante conocimiento. El grupo psicoterapéutico, como un campo, es un campo delimitado teórica y técnicamente en el cual interactúan las conductas de todos sus miembros, pacientes y terapeutas, y que permite el intento de descifrar el contenido latente individual, interpersonal y social de las manifestaciones verbales, gestuales, corporales, espaciales de aquellos, y desvelar parcial o totalmente su génesis, intencionalidad y estructura. Realmente el trabajo grupal es muy complejo, va más allá de
pretender conocer qué es lo que se cocina dentro de las neuronas de cada quien, ¿no? Dice Pacho, la experiencia nos indica permanentemente que la actividad que se da en el seno del grupo de psicoterapia reproduce muchos de los aspectos de la dinámica que se da en el seno de los equipos y de la institución. Este es otro matiz que a mí me parece que es importante subrayar. Cuando un profesional perteneciente a una institución organiza un grupo, este profesional involuntariamente reproduce las mismas características relacionales del centro donde trabaja en el propio grupo, aparte de las suyas, ¿no? Con lo cual, fijaros que ahí se cocina un debate complicado y complejo, ¿no? El trabajo grupo analítica supone el reencuentro y reubicación del sujeto en el contexto social y grupal al que pertenece, gracias a la importancia que se da de la reproducción de aspectos de la matriz en la que cada cual llega al grupo, y al desarrollo de una matriz nueva, grupal, diferente, a partir de las aportaciones de los demás miembros del grupo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir con eso? Yo llego a mi grupo, ¿cómo llego? Con mi manera de funcionar, con la manera como me relaciono en mi casa, con mis familiares, en la que he aprendido en casa de mis padres, con mis hermanos, etcétera, etcétera. Todo eso es mi paquete. Y vengo al grupo. E involuntariamente, todo lo que tengo ahí aprendido aparece en el grupo. Cada uno lo suyo. Con lo cual, lo que creamos nace a partir de esas experiencias de cada uno de ellos. Y esto es muy rico, porque de alguna forma permite deslindar lo que aprendí de lo que aprendo, de quitar viejos patrones que igual no son adecuados, porque la situación grupal ahora es diferente a la que antaño tuve. Con lo cual, cuando se hace una intervención grupal, ya no solamente intervienes en el individuo, sino que intervienes también, aunque de forma más silente, en el contexto familiar al cual cada uno pertenece. Cuando hay otro aspecto del beneficio económico que tiene que ver con algo que es difícil de entender quizá. En la medida en la que una institución ofrece no solo espacios de psicoterapia de grupo, sino la posibilidad que deriva de esa forma de pensar en grupo, esta oferta afecta a los miembros que la constituyen. Si tú estás trabajando en un hospital, en una unidad, y esta unidad hospitalaria decide trabajar en grupo, esa decisión empieza a afectar a los miembros que constituyen la unidad en la cual tú trabajas. Eso en sí mismo ya supone una mejora en la oferta asistencial, que se realiza con la consecuente implicación de todos los miembros, de todos los que están participando en los tratamientos ofertados. Hay un tercer aspecto que nos lo recuerda Rutten y Stone respecto a los factores terapéuticos. Dice, si se le saca al paciente de su aislamiento para introducirlo en la situación social en la que puede sentir como adecuada, la comprobación por parte del paciente de que otras personas tienen similares ideas, ansiedades, impulsos patológicos, que se tocan muchos más temas, que es mucho más difícil hablar de entre ellos cuando aparecen los pacientes. Todas estas cosas intervienen en las modificaciones que se generan en el espacio psicoterapéutico. Hay un autor, Nietzsche, que creo que ya he hablado en alguna ocasión de él, es un buen amigo, y habló en su momento del espejo organizativo. En el grupo se actualizan aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la vida y con la estructura familiar en la que cada uno de los pacientes se han ido construyendo. La sintomatología, su sufrimiento, se expresa de forma que a través de la relación que se da en un grupo se actualizan y visualizan las complejas estructuras con las que de forma individual uno va por la vida, y también aquellas que le han conformado como persona sufriente. El trabajo grupal es bastante más complejo, como podéis ver, de lo que uno imagina. Cuando uno trabaja en un hospital, yo trabajé por ejemplo en un hospital de Basurto o en otras estructuras, los profesionales que pertenecen a una red, a una matriz asistencial, más allá de lo personal, reproducen muchas de las características que emergen de los grupos que se generan ahí.
y contribuyen a que estos mismos grupos se activen mecanismos de funcionamiento de relación parejos a los que se dan en el equipo al que pertenecen los conductores. Hay una contaminación involuntaria que tiene que ver con el lugar donde tú trabajas y con las formas de funcionamiento desde la unidad en la cual tú estás inserto. Y estas normas, no el primer día, pero con el tiempo que vas trabajando ahí, vas adquiriendo de forma silente, sin darte cuenta, y las reproduces, ¿no? Entonces el beneficio del grupo no solo atañe a los mismos que lo constituyen, sino que se expande a los diversos niveles de la estructura que constituye la matriz de relaciones, de interdependencias vinculantes con las que vivimos en todas partes, ¿no? Entonces me dices, bueno, pero ¿y la evidencia científica dónde está? A mí esta cosa me parece alucinante, porque fijaros, cuando me he encontrado en más de una ocasión, desgraciadamente, que se han anulado grupos de psicoterapia que venían funcionando con bastante éxito, en opinión de los conductores, porque la evidencia científica del trabajo grupal que se realizaba no demostraba que fuera mejor trabajar en un grupo. Ya no os digo cuando se pretendía, y como se ha pretendido en algunos lugares, desgraciadamente, supervisar. La supervisión es importante. Si yo superviso mi trabajo con mis pacientes, el supervisor me ayuda a ver aspectos que yo no veo porque estoy atento a lo que tengo que hacer y no me doy cuenta de mis tics o mis manías o de mis zonas ciegas. Es importantísimo la supervisión. Yo encantado de supervisor, de hecho superviso a través de la página web, ¿no? La supervisión es importante, pero cuando encuentras estructuras existenciales que te dicen no hay evidencia científica de que la supervisión sirva para algo, ahí me parece que ya grave. Pero bueno, lo dejamos por ahí, es la pregunta 27, y no sé si la siguiente será la 28 o la 29, pero bueno, ya os lo haré llegar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.